Hay trayectos que nunca deberían recorrerse de noche. En las carreteras solitarias de México, donde el silencio es tan profundo que el motor parece un grito, algo se mueve entre los árboles, algo que no pertenece a este mundo. Muchos han desaparecido sin dejar rastro, otros regresaron, pero jamás volvieron a ser los mismos. En este video, conocerás 3 historias reales de terror en carretera. Relatos que te harán pensar 2 veces antes de conducir en la oscuridad. Soy paramédico en Ciudad Valles desde hace más de 15 años, y puedo decir que he visto cosas que me han dejado marcado. Pero hay una noche en particular que nunca voy a olvidar, la del servicio que nos mandaron al puente de Tamazopo hace unos 4 años. Eran casi las 3 de la mañana, una hora en la que ya el cuerpo se siente pesado, el sueño se mete entre los huesos y cualquier ruido te pone nervioso. Mi compañero, Javier, y yo íbamos de regreso a la base después de dejar a un paciente en el hospital de Río Verde. Lloviznaba, el pavimento estaba húmedo, y la neblina bajaba del cerro como si el camino se estuviera tragando a sí mismo. Yo manejaba despacio, unos 60 kilómetros por hora, porque la visibilidad era mala. Javier venía medio dormido, recargado contra la ventana. Cuando llegamos al puente de Tamazopo, noté algo raro en la parte media, una silueta negra, colgando del barandal. Le bajé aún más la velocidad. Al principio pensé que era una bolsa o un trapo enredado, pero cuando el haz de las luces lo iluminó bien, vi que se movía, no con el viento, sino como si estuviera respirando. Javier se enderezó, se frotó los ojos y me dijo: ¿Qué chingados es eso? No le respondí. Me acerqué un poco más, y justo cuando pasábamos a la altura del objeto, esa cosa se soltó del barandal y cayó al asfalto con un golpe seco. El corazón se me fue al estómago. Por reflejo frené, y en ese momento lo vimos claro, era una figura humana, pero no normal. Tenía los brazos demasiado largos, casi hasta el suelo, y la cabeza torcida hacia un lado, como si se le hubiera roto el cuello. Su piel era grisácea, brillante por la lluvia, y los ojos parecían 2 agujeros negros. Dale, písale por favor, gritó Javier, pero yo no podía moverme. La criatura se levantó lentamente, como si no tuviera huesos, y empezó a caminar hacia la ambulancia. No corría, solo avanzaba arrastrando los pies, pero en cuestión de segundos estaba justo frente al parabrisas. Le apunté con las luces altas, y lo que vi me heló la sangre. Tenía la cara como derretida, sin labios, y cuando abrió la boca se escuchó un chillido agudo, como el de un cerdo cuando lo están matando. Javier empezó a rezar y yo, sin pensar, metí reversa. Pero la criatura se trepó sobre el cofre, golpeando el parabrisas con las manos. Dejaba marcas negras, como si la piel le escurriese algo espeso. Aceleré sin ver, solo con la intención de sacarla de encima. La sentí caer y seguimos manejando a toda velocidad. No sé cómo no nos matamos en esas curvas. Cuando llegamos al entronque con la carretera principal, paramos para revisar el frente de la unidad. Teníamos 3 marcas profundas en el cofre, como si alguien hubiera pasado las uñas sobre el metal caliente. Javier empezó a vomitar del susto, y yo temblaba tanto que no podía ni hablar por radio. Nos llevaron al hospital de Valles en otra ambulancia. El diagnóstico fue shock nervioso severo. Estuvimos 2 días internados. Lo peor es que, cuando el mecánico revisó la unidad al día siguiente, encontró unos restos de algo pegados al cofre. No era barro, ni aceite, ni sangre animal. Era una sustancia oscura, con olor a hierro y podrido, como si fuera carne quemada. Desde esa noche, nunca más paso por ese puente de madrugada. Si tengo que hacer guardia en esa ruta, espero a que amanezca. Y cada vez que alguien nuevo entra al servicio, le digo lo mismo. Si vas por el puente de Tamazopo y ves algo colgando del barandal, no frenes. No mires.
Solo sigue tu camino y no te detengas. Me llamo Rubén, tengo 54 años y llevo más de 30 al volante de un tráiler. He recorrido casi todas las carreteras del país, de punta a punta, de madrugada, bajo lluvia, con niebla, con sueño, con miedo, pero lo que me pasó una noche en la México-Toluca fue distinto. De esas cosas que uno no olvida aunque pasen los años. Y no lo cuento para que me crean, lo cuento porque todavía me cuesta entenderlo. Y porque, si algún día manejas por ahí solo, en la madrugada, te conviene saber que no todo lo que se ve en la carretera es humano. Era finales de noviembre. Había salido del patio de carga en Cuautitlán rumbo a Toluca, con entrega temprana al día siguiente. Llevaba piezas automotrices, nada fuera de lo común. Lo de siempre, revisé presión de llantas, combustible, luces, todo bien. Eran como las 11 de la noche cuando agarré la México-Toluca. Esa carretera tiene fama, niebla espesa, curvas cerradas, accidentes por montones. Pero uno ya se acostumbra. Pones buena música, café a la mano, y te mentalizas a aguantar las horas. Pasando Lerma empezó a caer una neblina bajita, de esas que parecen humo y se pegan al parabrisas. Bajé la velocidad a 1.70, porque no se veía casi nada. Las luces del tráiler apenas alumbraban unos metros. Aún así, me sentía tranquilo. Hasta que noté algo raro, una luz detrás de mí. Pensé que era otro camión, pero no se veía la forma de faros ni rebotaba como los de un auto. Era una luz anaranjada, redonda, como una antorcha flotando en el aire. Me pareció curioso, incluso bonito al principio, porque se movía suave, sin ruido. Pero luego noté que seguía mi ritmo exacto. Cada vez que yo bajaba la velocidad, la luz también lo hacía. Si aceleraba, se acercaba un poco más. Pensé que tal vez era una moto con alguna lámpara extraña, así que me orillé un poco para que pasara, pero la luz no me rebasó. Ahí fue donde me dio un escalofrío. Encendí las luces altas y miré por el espejo. Seguía la luz, flotando a unos 2 metros del suelo. No tenía forma de vehículo ni sombra de persona. Era una bola de fuego, del tamaño de una cabeza, que parecía moverse con intención, con voluntad, si me entiendes. Le bajé el volumen a la radio y se hizo un silencio muy pesado. Solo se escuchaba el motor y un zumbido lejano, como si algo vibrara en el aire. Fue entonces cuando empecé a sentir el olor, a carne quemada, a pelo chamuscado. Pasaron unos minutos. No sabría decir si fueron 5 o 10. La bola seguía ahí, siguiéndome, girando de un lado a otro como si buscara la forma de acercarse. Cuando crucé una curva cerrada, pensé que la perdería de vista, pero al salir, seguía detrás, más cerca, casi tocando la defensa. En ese momento ya no pensé en nada lógico. Sentí miedo de verdad, del que te paraliza las manos. Recuerdo que iba murmurando: no me sigas, no me sigas. Ni siquiera sé por qué lo dije, pero lo dije. Y fue justo después de eso cuando la luz se elevó de golpe y se puso a la altura del parabrisas, frente a mí. Fue un instante. La bola se aplastó contra el aire, como si explotara sin ruido, y una figura cayó en medio del camino. Frené con todo, las llantas chillaron, y el tráiler se tambaleó. Las luces iluminaron la carretera vacía, y entonces la vi. Era una mujer, o algo que parecía una. Estaba de pie en medio del asfalto, completamente desnuda, con el cuerpo cubierto de manchas negras como ceniza. Su cabello era largo, enmarañado, pegado a la cara. Y sus ojos eran lo más horrible, rojos, como brasas. No brillaban por reflejo, brillaban por dentro. No caminaba. Se deslizaba, como si los pies no tocaran el suelo. Yo estaba congelado. La mujer levantó la cabeza y me miró directo,
con una sonrisa torcida, y juro por mi madre que me habló, aunque sus labios apenas se movieron. No corras, todavía no termino contigo. Esa voz no era humana. Era grave, pero al mismo tiempo susurrante, como si hablara desde dentro del motor. Apreté el acelerador sin pensar. El tráiler rugió y pasé a centímetros de ella. Vi por el espejo retrovisor cómo saltaba hacia un lado y se lanzaba contra la caja, golpeando con algo. Sonó un golpe seco, como si hubiera arañado el metal. No paré. No lo haría ni loco. El corazón se me quería salir. Manejé por casi 20 minutos sin mirar atrás, hasta que vi las luces del siguiente punto de revisión, cerca del entronque de Lerma. Ahí había una caseta con un vigilante y un par de camionetas estacionadas. Bajé todavía temblando. El guardia me preguntó si todo estaba bien, y le conté a medias que alguien me había salido al paso. No quise decir más, no quería que pensara que estaba borracho o loco. Pero el tipo me miró raro, como si supiera algo, y me dijo: «Venías siguiendo una luz, ¿verdad?». No supe qué responder. El hombre prendió un cigarro, lo encendió, y me dijo despacio: «Eso no era gente. No se pare cuando vea eso. Siga, aunque se le atraviese». Me quedé helado. El resto de la madrugada fue eterno. Al llegar al patio de descarga en Toluca, todavía temblaba. Fui directo a revisar el camión. En la defensa había 3 marcas profundas, como si unas garras hubieran rasguñado el metal. El olor a quemado seguía pegado al cofre. Se lo mostré al supervisor. Me preguntó si me había metido con cables eléctricos o algo. Le dije que no. No me creyó, pero tampoco quiso insistir. A los días, un compañero del mismo tramo me contó que no era el primero. Que varios traileros habían visto esa luz, y que todos describían lo mismo: una bola de fuego que los sigue y, si se detienen, se convierte en una mujer. Algunos la llaman la bruja del kilómetro 31. Otros dicen que es una vieja que murió calcinada en un accidente de los 80, cuando su carro explotó después de chocar contra un camión. Nadie lo sabe con certeza. Lo único que sé es que esa noche no fue un sueño. Las marcas siguen ahí. Las tengo fotografiadas. Después de aquello, por varios meses evité manejar de noche por esa ruta. Si no quedaba de otra, lo hacía acompañado. Pero una vez, volviendo solo, me volvió a pasar algo. Era la misma carretera, casi el mismo punto. Esta vez no vi ninguna luz, pero el camión empezó a fallar sin razón. El motor tosía, las luces parpadearon. Entonces la radio, que estaba apagada, empezó a emitir estática, y entre el ruido, una voz suave, femenina, dijo mi nombre. «Rubén». Sentí que la sangre se me fue al suelo. Frené, bajé del tráiler, revisé todo, y no había nada. Solo el silencio y el aire helado de la madrugada. Desde entonces, siempre llevo conmigo un rosario bendecido que me dio mi madre. Lo cuelgo del espejo cada que paso por esa carretera. No porque sea supersticioso, sino porque hay cosas en las carreteras que no se pueden explicar. Hay noches en que todavía sueño con esa luz anaranjada siguiéndome por el retrovisor. Despierto sudando, con el olor a quemado en la nariz. Y a veces, cuando paso por talleres o gasolineras, escucho a otros traileros contar historias parecidas. Algunos dicen que la bruja se sube al cofre, otros que les sopla en la nuca mientras manejan, o que escuchan risas femeninas en la cabina. Yo no sé si sea la misma, o si haya más de una. Lo único que sé es que esa noche en la México Toluca, algo me siguió, y no era de este mundo. Así que si un día manejas por esa carretera y ves una luz que flota detrás de ti, no te detengas. No mires atrás. No la mires a los ojos. Porque si lo haces, tal vez no regreses igual.
No sé si alguien me va a creer, pero desde esa noche dejé de manejar de madrugada. Ni aunque me paguen el doble, ni aunque sea un viaje corto. Todo pasó hace poco más de un año, en la autopista que va de la Ciudad de México a Cuernavaca, justo a la altura de Tres Marías. Yo trabajaba como chofer de Uber, y esa noche había tomado un viaje de regreso desde la Colonia del Valle hacia Tepoztlán. Era cerca de la 1:30 de la mañana, sin tráfico, con esa neblina espesa que baja del Ajusco y que te hace sentir que estás flotando en el vacío. El pasajero me canceló a último momento, ya con el viaje iniciado, así que decidí seguir hasta Cuernavaca para dormir en casa de un amigo. Iba tranquilo, escuchando música baja, cuando de pronto vi algo en medio de la carretera. Era una figura humana, casi pegada al pavimento. Al principio pensé que era un motociclista accidentado, porque parecía moverse, como si intentara levantarse. Le bajé la velocidad y puse las intermitentes. A medida que me acercaba, la niebla se abrió un poco y pude verlo mejor. Era un hombre, pero no completo. Solo tenía el torso, los brazos y la cabeza. No tenía piernas. Se arrastraba con las manos, dejando una especie de rastro oscuro en el asfalto. Frené en seco. Mi primer pensamiento fue ayudarlo. Abrí la puerta y bajé un poco la ventana para preguntarle si estaba bien. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el tipo levantó la cabeza. Nunca voy a olvidar esa cara. Estaba completamente pálida, los ojos desorbitados, la boca abierta como si quisiera gritar, pero no salía sonido. Tenía el cuello torcido y una expresión, no sé cómo explicarlo, era odio, puro odio. Entonces, empezó a moverse más rápido. No gateaba como una persona normal. Se impulsaba con los brazos, arrastrando el cuerpo como una especie de animal, y se acercaba directo hacia mi puerta. En cuanto lo vi moverse así, sentí un escalofrío que me recorrió entero. Cerré la ventana y aceleré sin mirar atrás. El coche patinó un poco por la humedad, pero logré estabilizarlo. A los pocos segundos escuché un golpe seco en la parte trasera. Pensé que había pasado por una piedra o una rama, pero luego vino otro golpe, y otro, como si algo estuviera golpeando la cajuela desde afuera. No puede ser, repetía en voz baja mientras aceleraba más. Los golpes seguían, fuertes, como si alguien hubiera caído encima del auto. Pasaron unos minutos eternos hasta que vi las luces del primer punto de cobro. Me detuve antes de llegar y me bajé con el celular en la mano, temblando. La niebla me rodeaba, no se veía más allá de unos metros, y el silencio era absoluto. Caminé hasta la parte trasera del coche. No había nada. Solo 3 marcas profundas en la pintura de la cajuela, como si unas manos sucias hubieran intentado abrirla desde afuera. Subí de nuevo y seguí manejando hasta Cuernavaca, sin detenerme. Cuando llegué con mi amigo, le conté todo. Me juró que en esa zona han ocurrido muchos accidentes, y que algunos conductores dicen haber visto a un hombre sin piernas pidiendo ayuda. Dicen que hace años, en esa curva, un motociclista chocó contra un tráiler y lo arrastró varios metros. El cuerpo quedó seccionado, y las piernas nunca las encontraron. No sé si fue su espíritu o qué fue lo que me topé, pero desde entonces no manejo en la autopista después de las 11. Y cada vez que la niebla baja y el pavimento se pone brillante, me acuerdo de esos golpes. Como si algo siguiera ahí, esperando a que alguien más se detenga. Nunca olvidaré esa noche. Mi esposo y yo regresábamos de una boda familiar en Cuernavaca, ya pasada la medianoche. La carretera a Tepoztlán estaba vacía, solo el faro de nuestro coche cortando la oscuridad y la bruma ligera que venía de la montaña. Yo iba detrás del volante y él dormía casi recostado en el asiento del copiloto, disfrutando del silencio después de tantas horas de fiesta. Todo comenzó cuando tomamos una curva cerrada,
justo antes de la zona conocida como el Mirador. De repente, algo apareció en la carretera, en medio de la curva. Al principio pensé que era un bulto de ramas o un animal común, tal vez un perro grande. Frené de golpe. Lo que vi no podía ser real. Un perro enorme, más grande que cualquiera que hubiera visto, estaba ahí, en medio del pavimento, quieto. Su pelaje era oscuro, casi negro, y sus ojos brillaban como dos carbones encendidos. No ladraba ni se movía, solo nos observaba. Mi corazón empezó a latir descontrolado. Mi esposo despertó sobresaltado y apenas alcanzó a gritar: «¡Frena! ¡Frena!». Pero cuando miré de nuevo, el animal comenzó a levantarse lentamente sobre sus patas traseras. Sus ojos parecían medirnos, como si entendiera cada pensamiento que cruzaba por nuestra mente. Fue entonces cuando el miedo se apoderó de mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Yo apenas podía respirar. Mi esposo me tomó de la mano, y los dos nos quedamos congelados, sin movernos, sin saber qué hacer. El perro estaba completamente erguido, apoyado solo en sus patas traseras, balanceándose ligeramente, y nos miraba fijamente con una intensidad que nos paralizó. Intenté arrancar de nuevo, pero mis manos temblaban. Finalmente, pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El coche rugió y el animal retrocedió un poco, como si se desvaneciera en la niebla. Pero juraría que sus ojos seguían pegados a nosotros, siguiéndonos mientras avanzábamos curva tras curva. Pasaron varios minutos antes de que la tensión bajara. Mi esposo respiraba agitadamente y no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor. Por más que buscáramos, no había rastro del perro. Solo la carretera oscura y el sonido del motor. Cuando llegamos a Tepoztlán, todavía temblando, me contó que durante el trayecto sintió como si algo invisible estuviera presionando el techo del coche. Yo sentía lo mismo, como si la presencia del perro gigante nos acompañara por unos metros más. A la mañana siguiente, comentamos lo ocurrido con unos familiares. Algunos se rieron, otros me miraron con seriedad y dijeron que esa zona es conocida por animales extraños y por apariciones que se cruzan en la carretera. Ninguno supo explicar por qué aquel perro, que claramente no era normal, se levantó en dos patas y nos miró con esa intensidad. Desde entonces, cada vez que manejamos de noche por la carretera a Tepoztlán, mi esposo y yo revisamos cada curva, cada sombra, con miedo de volver a encontrar al perro. Y lo peor de todo, es que sé que no era un animal común, y lo que más aterra es pensar que aún podría estar allí, esperando a alguien más en la curva del mirador, observando, midiendo, juzgando. Nunca lo olvidaré. Las carreteras parecen tranquilas bajo la luz de los faros, pero cuando la noche cae y no hay nadie alrededor, el camino se vuelve otro. Dicen que hay rutas marcadas por la tragedia, curvas donde el tiempo se detiene y kilómetros enteros donde las almas perdidas aún intentan llegar a casa. Algunos escuchan pasos sobre el asfalto cuando el motor se apaga, otros ven figuras detenerse frente al vehículo solo para desvanecerse en el aire. Si alguna vez sientes que alguien te acompaña en la carretera aunque mires el asiento vacío, no mires por el retrovisor, podrías descubrir que nunca viajabas solo. Cuéntanos tus experiencias paranormales, podrían ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarlas al correo historiasdeterrorreal0@gmail.com. Porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte, pero cuidado, escúchalos solo si te atreves, porque lo real siempre da más miedo.